Preguntarle al doctor Carlos de Tomaso cuándo decidió volver a hacer opinión pública otra vez. No me diga que fue a raíz de que lo invité para Verás, en que se refrescó y medio mundo recordó su sapiencia y su prudencia, las dos cosas. Es impresionante la dureza con que usted opina y a la vez la ponderación con que lo hace. Dos aspectos muy difíciles, por lo menos para mí, de mezclar. Bueno, no he dejado de hacer opinión pública, he mantenido la columna en el diario El Universo. El tema de la pandemia sí me limitó mucho. Como sabes, pues en mi casa tengo una persona con enfermedad vulnerable y me marcó mucho a tener restricciones de presencialidad especialmente, pero permanentemente algunos amigos radiodifusores siempre me invitan y lo hacíamos por Zoom, ¿no? ¿Sirve opinar con frecuencia, Carlos? Yo creo que sí, y yo al menos trato de mantener una línea informativa, explicativa, para orientar a las personas. Por lo menos la línea en El Universo es muy de ese perfil. Yo diría que es académica. Mire, dice Carlos de Tomaso, en el habeas corpus de mañana habrán 4 temas. Este tuit lo puso ayer. 1, la competencia, juez de Marclaranto sobre caso que aún no tiene sentencia. 2, nulidad del caso por falta de citación al procurador del Estado. Es que tú tocas una cosa en este celular y salta, hermano. O sea, pues yo texto esta vaina, yo toco una cosa en el papel y no salta. 3, situación médica del sentenciado. 4, cumplimiento de las condiciones de la jurisprudencia de la Corte Constitucional. ¿Se ha cumplido con esto hasta donde usted conoce? Hasta donde yo conozco debe haberse cumplido. No conozco el detalle de la audiencia de hoy. Entiendo que hoy participaron todas las partes procesales más 12 personas en amicus curiae. Para que la gente entienda, en los procesos constitucionales la ley permite a terceros que tengan algún interés, no necesariamente en el proceso, puede ser hasta un interés académico, el pedir al juez ser escuchado. Y algunos abogados, entiendo, y algunas personas solicitaron ser escuchados. Distinto a lo que hizo la embajada alemana, que es estar presente, hacer una especie de vigilancia. Las otras personas, en cambio, pidieron intervenir y entiendo que han intervenido. Los 4 puntos que yo ponía ayer en el tuit son puntos que salen de los escritos de apelación, que es sobre los méritos que van a fallar los jueces y que son los 4 temas grandes que tiene que resolver la Corte Provincial. Usted dice que el primero es que el juez de Marclaranto no era competente para actuar respecto al caso porque no tiene sentencia, porque le correspondía a la Corte Provincial de Santa Elena. Sí, el primer tema sin duda va a ser la discusión de si ese juez era competente o no, ¿no es cierto? Recordemos que el señor Glass tenía 3 casos, 2 con sentencia y 1 con orden de prisión. Yo diría, para resumir el punto, los 2 que tienen sentencia pudiera ser discutible. El que no es discutible es el que no tiene sentencia, porque la ley, la jurisprudencia y todo dice que cuando una persona tiene una orden de prisión, no condena y presenta un habeas corpus, lo tienes que presentar ante la Corte Provincial. Entonces, de los 3 casos, había uno que absolutamente claro no era competente ese juez. El otro decía usted, existe nulidad por indefensión al no haberse citado al procurador cuando el SNAI no tiene personalidad jurídica propia. Sí, también importante orientar el punto. El procurador del Estado dice, ese proceso es nulo porque nunca fui notificado como Procuraduría. Entonces la pregunta es, ¿cuándo tienes que notificar a la Procuraduría? Cuando tú demandas al Estado, tienes que notificar a la Procuraduría, salvo que la institución a la que demandas tenga su propia personería jurídica, es decir, que tenga capacidad para comparecer a juicios dada por la ley. El procurador sostiene que el SNAI es de aquellas instituciones que no tienen personería jurídica, es decir, no puede comparecer directamente y tendría que haber sido notificado al procurador del Estado para que el procurador ejerza la defensa correspondiente. Y es así, la Corte Constitucional en un caso, en una sentencia, estableció una regla y dijo, aquellas instituciones que no tengan personería jurídica y no se notifica al procurador causan nulidad. Es decir, que para mí ese punto es un punto que desde mi óptica tiene razón el procurador. ¿Es esto lo que usted se refiere en el punto 4? ¿No se cumplen las condiciones de la Corte Constitucional? No. ¿A qué se refiere eso? Para sustituir condena por libertad. Sí, recordemos cuando salió el caso Glass, la Corte Constitucional dijo que personas que incluso estén ya con condena pudieran obtener la libertad siempre y cuando se cumplan varios requisitos. Haber sido pues torturado,
el concepto de tortura amplio, que no sea un delito de gravedad y que no cause conmoción social, ¿no es cierto? Esas son las características que estableció la Corte. No se cumple ninguna de las tres. Y el tercer punto era, tema salud, ¿deberá el Estado revertir la prueba de las condiciones de salud del detenido? Claro, va muy vinculado con el cuarto punto, porque el señor Glass estableció o enunció en la audiencia que él sufrió una tortura psicológica, maltrato, que veía sangre en las paredes, etcétera. Presentó exámenes médicos, solo él, que terminaron siendo del Estado, médicos del Estado. Bueno, eso había que revertir, porque si tú dices, si tú quieres que no proceda al habeas corpus, tienes que decir, no, el señor estaba en un estado psicológico normal, el señor tenía una celda solo, el señor tenía mucho mejores condiciones de seguridad que cualquier otro privado en libertad. Revertir la prueba dentro del proceso para que los jueces digan, tampoco se cumple esto. Ya. Recordemos que el Estado no habló en la audiencia, no presentó prueba, no pidió prueba ni revertió prueba. No Entonces objetó nada. era como empezar de cero. No apeló. Después Sí. dijeron de que... Ahorita vamos ya a lo que yo creo que es el fondo de esto, pero antes otra curiosidad. Su fuerte es el derecho constitucional. Sí. ¿Qué lo decidió opinar también sobre materia penal? Es que la materia penal aquí, esta es una garantía jurisdiccional. Esto correcto. no es materia penal, esto es estableció enunció en la audiencia que él sufrió una tortura psicológica, maltrato, que veía sangre en las paredes, etcétera. Presentó exámenes médicos, solo él, que terminaron siendo del Estado, médicos del Estado. Bueno, eso había que revertir, porque si tú dices, si tú quieres que no proceda al habeas corpus, tienes que decir, no, el señor estaba en un estado psicológico normal, el señor tenía una celda solo, el señor tenía mucho mejores condiciones de seguridad que cualquier otro privado en libertad. Revertir la prueba dentro del proceso para que los jueces digan, tampoco se cumple esto. Ya. Recordemos que el Estado no habló en la audiencia, no presentó prueba, no pidió prueba ni revertió prueba. No Entonces objetó nada. era como empezar de cero. No apeló. Después Sí. dijeron de que... Ahorita vamos ya a lo que yo creo que es el fondo de esto, pero antes otra curiosidad. Su fuerte es el derecho constitucional. Sí. ¿Qué lo decidió opinar también sobre materia penal? Es que la materia penal aquí, esta es una garantía jurisdiccional. Esto no es materia penal, esto es materia constitucional, es una Correcto. garantía jurisdiccional. Ok, y eso para quienes no lo tienen claro y me Sí. reclaman, ¿qué hace de Tomaso de penalista si él No, es constitucionalista? Esto no es una discusión penal. De hecho, si fuera una discusión penal, yo le diría, yo no soy penalista, automáticamente. Esto es una discusión 100% constitucional. Ok. Yo investigué el tema, no sé si usted vio un video que luego se subió a las redes, que yo desarrollé aquí en un comentario bastante extenso la semana pasada, o antepasada. ¿Por qué Guillermo Lasso permitió esto? Yo averigüé, conversé con la persona que lo llamó a la 1 de la tarde a contarle lo que iba a pasar. Y el presidente le dijo, "Oh, yo no puedo interferir en la justicia". Y esta persona le explicó, nadie te está pidiendo interferir en la justicia, esto es lo que tendrías que hacer, estas son las opciones. Y le dijo, tú me estás pidiendo que haga lo que le criticaron ustedes a Correa que haga. Y se armó una discusión que ya no puedo referir entre estas dos personas, que terminó con que la una se desenganchó de WhatsApp para no tener que intercambiar otra vez mensajes con el presidente. Esta persona ha sido un gran luchador contra la corrupción, es político y sufrió las de San Quintín por esta vaina. Pero ahí no acaba el asunto. Primero, esa orden da al SNAI el presidente, o el SNAI le consulta, el presidente le dice que no apelen, se arma el incendio que se armó y a la hora más o menos el SNAI le dice, por indicación del presidente, que apelen. ¿Por qué un jefe de Estado puede cometer un error tan descomunal? En lo jurídico lo puedo entender, estaba mal asesorado, no tuvo clara la opinión, le dijeron muchas cosas, pero en lo político de ninguna manera. Yo no tengo ningún tipo de base ni información para sostener lo uno o lo otro, pero sí les voy a decir algo. Yo litigo acciones constitucionales. Litigo acciones constitucionales de poca importancia, mediana importancia y puede ser de gran importancia. Así sea en la de muy poca importancia, jamás, nunca en mi vida me ha pasado que no he tenido al menos 3 abogados del Estado presentando su alegación. Pero en la cosa, en un asunto puede ser del nombramiento de un médico que lo destituyeron, se presenta el abogado del Ministerio, el abogado de la Procuraduría, todos con un discurso repetitivo, pero se presentan. Es decir, lo que pasó es totalmente fuera de lo común cuando estás litigando contra el Estado, porque
hasta la propia Contraloría te puede decir en toda una auditoría de gestión qué pasó en esta A defensa. ver, es tres posibilidades. Negligencia, ignorancia o complicidad. Bueno. ¿Cuál es de las tres? No, para mí hubo una orden, de que no se intervenga. Complicidad. Porque es totalmente fuera de lo común, habiendo sido citado y además habiendo estado presente, porque tú me puedes decir, bueno, fue un sábado de noche, no nos alcanzamos, no vimos el mail, algún tipo de explicación así que puede pasar. No, ahí estaban. Ya, hay dos versiones del Ejecutivo. No abrieron sobre la esto. boca, no abrieron la palabra incompetencia, nunca alegan nada. Una inicial, hace 2 semanas, miren, esto no ha influido mucho en las encuestas, es del circulillo político de ustedes, son los opinólogos de Twitter de este país. Ya, la aceptación del presidente está entre 30 y 34%, nunca en 16 o 20, como dicen. Primera cosa. ¿Ya? Y luego, hace mucho menos tiempo, no se imaginaron que esto iba a costarles tan alto políticamente. La pregunta es, ¿puede el gobierno rectificar? Es decir, en caso de que los jueces fallen en contra o acepten la apelación del recurso de habeas corpus, ¿el gobierno lo va a coger preso? ¿Lo va a meter a la cárcel? Así como dos cosas. Una, ¿en qué mesa, vamos a decir, cuarto de guerra de cualquier gobernante, este no era un caso particularmente explosivo políticamente? Lo fue en el de Moreno, O sea, por eso lo ¿no es cuidaron cierto? tanto, porque sabían Entonces, que si a Glass lo aruñaban, no se es les que, incendiaba el país. Yo no puedo aceptar la tesis, no se dieron cuenta lo importante, no. Nos sorprendieron, dicen otros. No. Ya. Es una audiencia de habeas corpus de Jorge Glass en medio de un panorama político en el que vivimos, pues eso era una bomba atómica. Ok. ¿No? Hasta tenían derecho a pedir, difiere la audiencia que recién estamos conociendo, tenían 1000 opciones. 1, 2. El presidente dijo, yo no soy nadie para juzgar o decidir no acatar una orden judicial, ¿no es cierto? Y lo mismo va a pasar ahora. Si revocan el habeas corpus, pues a él le va, con ese mismo argumento, va a tener que acatar lo que decida la función judicial. Y ahí es donde replicábamos, nosotros decíamos, no te estamos diciendo qué pasa después de la decisión judicial. Lo que te estamos criticando es qué pasó antes de la decisión judicial. Lo que pasó antes es que no hubo defensa, lo cual produjo como resultado que salga un habeas corpus a favor de una persona. Esa es la crítica, no es la crítica posterior. En la crítica posterior, todas las decisiones de jueces constitucionales son de inmediata aplicación, las va a tener que aplicar. Más sobre... Decía yo, este es un tema pivotal para el gobierno de Guillermo Lasso. ¿Se puede reconstituir de esto? ¿Puede enmendar, corregir el error, salir? ¿O inevitablemente quedará marcado y le hace perder a un 32-33% que votó por él en la segunda vuelta, añadido al 20% que votó en la primera, por una razón fundamental? Representaba la posibilidad de que no vuelva el correísmo. Yo pienso que en el día de hoy, en la audiencia de hoy, era el momento, no he visto las alegaciones, Correcto. Yo quisiera ver las intervenciones, era el momento para quienes tienen esas dudas, pues despejarlas, como también va a ser el momento de despejar las dudas si sale una orden judicial que la cumplan, ¿no es cierto? Creo que ahí van a estar los dos centros de despeje de dudas. Creo que hay algo... Sigue. Creo que hay algo muy importante, Carlos, que debemos contarle a la gente. ¿Qué puede pasar después de 8 días? Porque el qué puede pasar tiene varios escenarios, ¿ok? Y esos escenarios se derivan de los 4 temas que hablamos hace un ratito. Voy a ir contando. Si el juez, por ejemplo, si el juez acepta la alegación de la Procuraduría de que no se citó a la Procuraduría y sí debía hacérselo, se declara la nulidad, que es muy distinto a que se emite una sentencia ya sobre el fondo. ¿Qué significa que se declara la nulidad? Que se repite si otra ya vez. estabas en la página 70, regresa a la 30. Correcto. Con lo cual no significa ni que Glass perdió ni que ganó, sino que retrocedes para Ok. acá atrás. Una opción. Primer escenario. ¿Ya? Bien probable. Sí. Segundo escenario también, ¿qué pasa si la Corte Provincial considera que no era el juez de Manglar Alto el competente, ya sea para el 1, 2 o el tercer caso? De igual forma, puede pasar que la Corte diga, usted no era el competente, por tanto, pues declaro la nulidad de todo lo actuado y el señor queda libre para ir al juez competente a presentar su habeas corpus. Ajá. Segundo escenario. Fíjate que ni siquiera se ha resuelto el fondo. Sí, señor. El tercer escenario es que
los jueces de Santa Elena digan, a ver, no me parece que el procurador debía haber sido citado, me parece que el juez sí era competente, el de Manglar Alto, ahora vamos a resolver recién ahí el fondo. El señor Glass estaba en esa situación de tortura, ¿era verdad la situación psicológica o no? Habrá que ver qué prueba presentaron, y ahí me quedo un poco preocupado porque veo que no se anuncia práctica de prueba en la audiencia, no se anunció práctica de prueba. Sí. Yo esperaba que la noticia sea, se suspende la audiencia para practicar pruebas. Así es. No. Ajá. Aquí dijeron, se suspende la audiencia para emitir el fallo, lo cual significa que no se va a practicar pruebas, lo cual me deja preocupado. No, a ver, explícame la preocupación. No me deje a mí preocupado. Porque ¿Qué significa que se haya omitido una cuestión fundamental si se tomaba en serio el asunto? Porque sobre el tema del fondo, donde tú tienes que demostrar que el señor no tenía ese estado de salud, que él dijo, que veía las sombras, el estado psicológico, tú tienes que traer otros psicólogos que digan, no, yo lo veo bien al señor. Practíquese un examen psicológico, practíquese un examen de salud. No haber hecho eso, ¿qué significa? El no haber hecho eso en primera instancia es que no practicaste prueba. No, significa pero la ley, que ya tienen algo cocinado. Ya, pero la ley te permite, en apelación, en segunda instancia, te permite pedirle al tribunal, quiero practicar prueba. Y el tribunal tiene la opción de decidir si no. Si estamos en segunda instancia, claro, esta es segunda instancia. Por eso digo, yo no he leído a ver si ellos pidieron la práctica de prueba y se negaron o si no la pidieron. Qué buena observación. Porque si no la pidieron, pues para mí era obvio que se tenía que pedir práctica de prueba. No, hay muchos temas que probar ahí, estado psicológico, estado de salud, cuáles eran las condiciones, llamar testigos, ¿no? Revertir todo lo que hicieron en primera instancia que no. Bueno. ¿Y el cuarto? Pero vamos ahí. Si los jueces dicen, supongamos, no, sí estaba el señor en ese estado de salud, pues los jueces pueden decir, ok, ya sabemos que estaba en ese estado de salud, pero vamos ahora a ver si se cumplen o no las condiciones de la Corte Constitucional. ¿Este era un delito grave? Ajá. ¿Esto causa conmoción social o no? Si es que ellos deciden eso, ahí pueden emitir una sentencia sobre el fondo, que ahí sí se acaba el caso, ¿no es cierto? Si ellos dicen, nosotros consideramos que luego de analizado todo, no se cumplen las condiciones de la Corte, por tanto lo que vamos a hacer es que se le va a poner un médico en la celda al señor cada 15 días para que lo evalúe, etc. Medidas correctivas para mejorar su situación de salud. Ya. En el caso de que ellos se pronuncien sobre el tema de fondo, ¿eso es final o hay una instancia donde apelar? Es final, pero aquí vamos. Hay un recurso ante la Corte Constitucional. Sí, no es que es un recurso. No, ni siquiera es un recurso. Es una acción extraordinaria de protección. ¿Ya? O hay dos vías por las que puede llegar a la Corte. Que alguien presente una acción extraordinaria de protección en el que se siente perjudicado, ¿no es cierto? Es una acción. O la propia Corte Constitucional puede, en 20 días desde que se notifica el fallo, seleccionar ese caso para mirar si actuaron bien o no los jueces de la Corte Provincial. Ajá. Es un procedimiento que se llama de selección que está en la ley, que es facultad de la Corte. Si actuaron bien no hay problema, si actuaron mal, la Corte lo puede corregir. ¿Desanda lo andado? De oficio, así es. La Corte puede decir, hemos escogido este caso para mirar si se está aplicando bien los habeas corpus, y de ese caso emite una jurisprudencia para siempre vinculante. Ya, es decir, si al tipo lo vuelven a coger a meter preso y eso está equivocado, supongamos que ratifican el habeas corpus. Supongamos que ratifican el habeas corpus y lo dejan libre. Ya. La Corte Constitucional de oficio puede, préstame ese caso que quiero revisarlo. Y si es equivocado, dice métanlo preso. Así es. Así como al revés. No métanlo preso, sino que revocan las sentencias, con lo cual vuelven a tener efecto las órdenes de prisión o las sentencias condenatorias. Y a la inversa. Es decir, la Corte tiene facultad para dejar sin efecto las sentencias de habeas corpus. Ya. Que se hayan dictado erróneamente o mal. Si hace eso la Corte Provincial de Santa Elena, dice el habeas corpus fue mal concedido. O sea, se pronuncian en contra y el tema de fondo, definitivamente, le tocaría volver a Glass a prisión, ¿verdad? Sí. Ya. Y la Corte Constitucional, en ese caso, si disiente con ese fallo en 20 días... También pudiera revisarlo para decir, bien o mal. Y si falla así, lo tienen que dejar libre otra vez. No es que lo tienen, es optativo de la Corte. La Corte tiene la facultad de seleccionar sentencias. Sí, es optativo que la seleccione o no. Sí, pero si la selecciona. Si la selecciona, puede dejar sin efecto lo que la Corte Provincial decida. En cualquier sentido. Sí, en cualquier sentido. Obviamente motivado, ¿no? Correcto. En cualquier sentido significa, si ve una grave, una aplicación incorrecta de la Constitución, etcétera, ahí es cuando la Corte tiene esa facultad correctora. Y es correcto, ¿no? Porque la Corte es la que cuida que el sistema constitucional se mantenga por los cauces adecuados. ¿Podemos seguir esto la próxima semana con un segundo tema, la evaluación del mensaje del presidente?
Sí, claro. Miércoles de la próxima Sí. semana el presidente habla con Informe de la Nación, martes. Vamos Sí. a hacer una ronda de análisis. Encantadísimo, e incluso a lo mejor hasta tenemos fallo ya a esas Ya. alturas. Y anticípeme el fascinante tema que trata mañana en el Universo. El tema que vamos a tratar en el Universo es que la Corte Constitucional de Colombia dio luz verde al suicidio asistido. Pero con la diferencia de que la persona misma es la que se puede Esa es la administrar diferencia con la eutanasia. el Muy bien. mecanismo para eliminarse. Así es. Ya. Asistido por un médico. Ya, sí. No me deje intrigado que no sea yo un spoiler. ¿Usted está a favor o en contra de eso? Me explica por qué después. ¿Está a favor o en contra de En eso? el artículo no vas a ver mi opinión. En el artículo te voy a contar, Mejor, lo que pasó ya. y voy a decir, abro el debate, porque mi artículo cierra diciendo, abro el debate sobre este tema. Si tú me preguntas si estoy de acuerdo, sin duda. Ya somos dos. Formidables. Porque yo he tenido pues familiares con enfermedades y usted no es tengo duda. y usted es cristiano, ¿verdad? Sí, Pero ultracatólico. ultracatólico, y una de las entidades que se han opuesto a ese fallo es la Iglesia Católica, pero Y usted Ahí es viene. católico practicante. sí, ¿Pecador? como todos. Gracias, Carlos de Tomaso. Vamos aquí.